España es diferente, rezaba un eslogan turístico popularizado hace unos años. Se trataba de un reclamo publicitario, desde luego, pero lo cierto es que bajo la intención sugestiva del enunciado se esconde una realidad profunda. En ningún otro lugar de Europa, por ejemplo, fenicios y cartagineses se establecieron de forma tan extensa y prolongada, como tampoco en ningún otro lugar hubo una presencia árabe de casi 8 siglos, caracterizada más por el enfrentamiento que por la convivencia. Ni el pueblo judío se enraizó tanto en otra tierra como en esta, hasta el punto de hacer de Sefard, España, poco menos que una segunda patria. Ni ha existido otro reino que se propusiera tan obstinadamente unificar el mundo católico al margen de la voluntad del Papa, contra ella, si fuera preciso. Finalmente, ningún otro país europeo se empleó tan a fondo en la tarea de verterse a sí mismo en el continente americano. Avatares remotos, es cierto, pero algo de todos ellos es perceptible aún en la España actual. Los marineros fenicios que se adentraron más allá del estrecho no tenían conciencia, obviamente, ni de estar navegando entre dos continentes, ni de estar saliendo del Mediterráneo para entrar en el Atlántico. A sus ojos, el estrecho era un estrecho más, como el de Mesina o el Bósforo. Si bien no podía dejar de llamarles la atención lo abrupto de la costa y la fuerza de las corrientes. A semejanza de los fenicios, los rasgos que caracterizan la cultura mediterránea se expandieron paulatinamente por la totalidad del territorio de la península ibérica, estén o no bañadas sus costas por las aguas del Mediterráneo. Lo que más atrajo de la península a esos primeros navegantes fue su riqueza minera. El que apenas queden hoy vestigios fenicios o cartagineses se debe a que los romanos utilizaron posteriormente esos asentamientos como punto de partida ideal en unos territorios poblados por tribus ajenas, como en el resto de Europa, a toda clase de vínculos nacionales. Los estratos arqueológicos se superponen y la principal huella del pasado la ofrece con frecuencia la toponimia. Tal es el caso de Cartagena, la Cartago Nova de los romanos. Bajo la apariencia de una tranquila ciudad de provincias, los estratos culturales que se dan cita en Cartagena la convierten en una perfecta síntesis de la historia de la península. Las magníficas condiciones naturales de la bahía, por otra parte, explican sobradamente la importancia que desde siempre se le ha dado a la plaza. Si acaso algo sorprende, es que su desarrollo no haya sido proporcional a esa importancia. Lo que hoy se le pide a una población costera es otra cosa. De tal cambio en la demanda, Benidorm es uno de los ejemplos más emblemáticos que hay en el mundo. Las críticas de sus detractores no impiden, sin embargo, que se llene de bote en bote. Turismo de agencia en julio y agosto y jubilados el resto del año. Un público que posiblemente no se sentiría a gusto en otras localidades acaso más bellas e intocadas. La existencia de lugares como Benidorm, con todos sus servicios, es sin duda una necesidad de nuestra época.
Afortunadamente hay todavía costas que escapan al signo de los tiempos. Formentera, por ejemplo, protegida desde siempre por su situación, próxima a islas más extensas y más ricas. Ibiza es una isla de origen netamente fenicio, ya que a la llegada de este pueblo se hallaba desierta. El casco antiguo de la capital permite todavía un apacible paseo por 2000 años de historia. Pero hay varias Ibizas, la de los meses de invierno y la de los periodos de vacaciones, especialmente en verano. Y también la Ibiza de día y la Ibiza de noche, que a la mañana siguiente se habrá disipado como fundida por la acción conjunta del sol y de la brisa marina. Earrings, medals, lighters, cigarette Algo parecido sucede en Mallorca. Por múltiples que sean los excesos cometidos al calor de la fiebre turística, es mucho lo que permanece indemne y de acuerdo con una nueva sensibilidad, con todas las posibilidades de seguir así. La costa norte continúa siendo una de las más bellas del Mediterráneo y el interior, con una variedad paisajística que va del vergel a la fragosidad eremítica, es a veces de un sosiego atemporal.
Palma fue sin duda la ciudad más monumental de la antigua Corona de Aragón y posiblemente también la más avanzada en el terreno del pensamiento y en algunas materias de investigación aplicada como la cartografía. El hecho de ser la capital de una isla rica, le restó acaso dinamismo, el dinamismo característico de ciudades como Barcelona o Valencia. En Mallorca había de todo y todo era fácil. No se trata solo de los numerosos palacios de otros tiempos. También hay ejemplos de arquitectura mucho más reciente, obra de personas que no tienen especial interés en vivir en ningún otro lugar. Signos de un modo de vida esencialmente apacible. Rasgo importante en la sociedad mallorquina es la impronta judía. A diferencia de lo sucedido en el resto del país, donde fueron muchos los judíos que a fin de evitar la expulsión decretada por los reyes católicos cambiaron de nombre y se hicieron cristianos, en Mallorca no pudieron o no quisieron diluirse tan fácilmente. El resultado es que el barrio judío ha seguido siendo una realidad viva y no una reliquia, como en tantos otros lugares de la península. Distinto, pero no menos espectacular que el de Palma, es el perfil urbano de Mahón, capital de Menorca, situada al fondo de uno de los mejores puertos del Mediterráneo.
La isla fue pasajeramente ocupada por los ingleses y algo de esa presencia se percibe aún en las calles de Mahón y en las costumbres de sus habitantes. Detalles como los postigos de las ventanas, ajenos a la arquitectura mediterránea, y el hecho de que la ginebra sea aquí una bebida tan popular como el vino. Menorca ha gozado siempre de un elevado nivel de vida, por lo que el impacto del turismo no ha impedido que la población siga ocupada en sus actividades habituales, derivadas en lo esencial de la ganadería. Hasta hace pocos siglos, la navegación típicamente mediterránea fue de cabotaje. Este hecho, unido a las difíciles comunicaciones por tierra, hacía de las localidades costeras en la práctica poco menos que islas, incluso cuando se hallaban en el continente. En Cadaqués, las comunicaciones por tierra siguen siendo difíciles, y eso ha permitido al lugar mantenerse más idéntico a sí mismo que ningún otro de la costa mediterránea española. Pueblo de perfil sinuoso, la suma de sus múltiples aspectos parciales difícilmente se resolverá en una impresión concluyente del conjunto. Cadaqués tiene sus asiduos, que huyen del turismo de masas. El problema es que esos asiduos son ya tantos que pueden terminar por constituirse en masa. Durante toda la Edad Media, el verdadero protagonismo de los reinos de España en el Mediterráneo recayó sobre la corona de Aragón. Un papel que en el Mediterráneo occidental llegó a ser hegemónico a costa de Provenza y de las ciudades-estado italianas. La posterior presencia española en la zona, que se prolongó hasta finales del siglo XVIII, no es más que una herencia de ese periodo. El monasterio de Poblet, en Tarragona, fue el punto elegido para guardar la memoria de una monarquía que antes que a la unificación tendió a la multiplicidad. Reyes de Aragón y condes de Barcelona, a la vez que reyes de Mallorca y de Valencia, más una larga lista de títulos menores.
Barcelona es la ciudad de mayor relieve no ya de Cataluña, sino de toda la antigua corona de Aragón, cuando no, en su apretado codo a codo con Madrid, de toda España. Una importancia de raíz industrial y mercantil antes que política. Capital oficial lo fue únicamente a comienzos del período visigótico, cuando sus reyes la eligieron como tal por la protección que les brindaban las murallas romanas. Ese carácter ajeno a toda capitalidad se halla impreso en el propio diseño urbano. De ahí que, siendo una ciudad tan escasamente monumental, haya logrado hacerse tan popular y atractiva. Y es que el secreto de su encanto reside precisamente en ese diseño urbano que la caracteriza y, en última instancia, en la calle en sí, en la gente que le da vida. A modo de símbolo que sintetiza el resto de la ciudad, las Ramblas, una de las calles importantes que hay en el mundo. La popularidad de Barcelona se fundamenta sobre todo en la impresión que transmite al visitante de que vivir la vida es algo que vale la pena. Los visigodos trasladaron la capital de su imperio de Barcelona a Toledo. La seguridad, más que por las murallas, venía aquí garantizada por el río que circunda la ciudad casi por completo, salvado tan solo por dos puentes romanos de fácil defensa. Posteriormente conquistada por los árabes, Toledo mantiene vivo el único lazo que relaciona a la España anterior a esa conquista con la posterior, el rito mozárabe, un rito católico distinto al romano, practicado por los cristianos que vivieron bajo la dominación musulmana. La catedral gótica se halla edificada sobre la que fue principal mezquita de la ciudad, construida a su vez a costa de la antigua catedral visigótica. Y Santa María la Blanca, la más bella de las sinagogas toledanas, fue asimismo transformada en mezquita antes de serlo en iglesia. Muestras todas ellas de la difícil convivencia de las tres culturas, por mucho que hubiera sido de desear que las cosas discurrieran de otra manera. La importancia de Toledo para los judíos hizo de la ciudad una especie de segunda Jerusalén.
y la conversión a la que se vieron forzados y el subsiguiente disimulo de los orígenes supuso una tarea tan nefasta como dolorosa, cuyas consecuencias habrían de repercutir en la totalidad de la sociedad española. Felipe II eligió Madrid como capital definitiva de España. El hecho de hallarse limpia de otros vínculos históricos y su situación central respecto al conjunto de la península así parecían aconsejarlo. Pero para gobernar construyó el Escorial, en las proximidades de Madrid, al pie de la Sierra de Guadarrama. Un palacio anterior a los restantes grandes palacios de Occidente y de intención distinta, diseñado no para el ocio, sino para el trabajo. Curiosa síntesis como fue de lo que hoy supondría la del Vaticano y el Pentágono. En el orden externo, su objetivo no era la supremacía española, sino la unidad del mundo católico. Y en el orden interno, que en los reinos de España no arraigase el protestantismo. Para su sorpresa, los informes decían que si éste no arraigaba, era por el carácter descreído del pueblo, que se desentendía de cualquier dilema doctrinal. Resulta difícil saber cuántas ciudades del mundo cuentan con un monumento al ángel caído, esto es, al demonio. Madrid, en cualquier caso, cuenta con uno. Rasgo significativo de la más joven de las grandes capitales de Europa, en la que siempre han convergido las ambiciones, deseos y sueños de toda clase de gentes venidas de los 4 puntos cardinales. Pequeño núcleo urbano, convertido en capital por decreto, Madrid siempre ha sido una ciudad de aluvión, en la que los nacidos fuera, si no más numerosos, han mandado más que los madrileños propiamente dichos. Tales características se conservan intactas en la actualidad, con sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, el carácter de ciudad abierta a todo y a todos, llena de gente empeñada en sacarle a la vida cuanto pueda dar de sí. Por otro, la dificultad no ya de abrirse camino, sino simplemente de hacerse un sitio, con la carga de aspereza y mal humor que eso supone. Ciudad coetánea y de desarrollo paralelo al de las principales capitales de Hispanoamérica, Madrid conserva para todas ellas un valor de referencia probablemente superior al que gozaba en la época de la colonia.
Al norte, la España poco o nada romanizada, el sustrato ibérico puro, los vascos, los cántabros, los astures, y al oeste, los celtas, la España de las tribus. Un sustrato muy diferenciado de una tribu a otra, cuyo rastro es perceptible aún hoy en día en la gran variedad regional de la península. Fue, sin embargo, en esa España de las tribus tardíamente cristianizada donde nació la primera capital de lo que con el tiempo habría de ser el Reino de Castilla. Y más concretamente en un valle asturiano dominado por dos ermitas de un románico primitivo tan insólito como bello. Un reino que nació acompañado de todos los mitos y leyendas que suelen legitimar la realidad de los hechos. Batallas decisivas, apariciones, signos venidos de lo alto de carácter providencial. Los elementos tangibles de ese origen se guardan en la Catedral de Oviedo. Diversas cruces que atestiguan la victoria y un arca con reliquias traídas de Toledo, con la que se establece un relevo respecto a la España visigótica invadida por los musulmanes. Con el tiempo, el propio progreso de la Reconquista aleja de Asturias la capitalidad, y para cuando Felipe II designa a Madrid, Oviedo es ya una ciudad alejada de todo centro de poder, del que por otra parte no parece sentir demasiada nostalgia. Las costumbres aquí eran y siguen siendo otras. Si en el resto de España se bebe vino, aquí se bebe preferentemente sidra, y la forma de beberla, el ritual que le es propio, no encuentra equivalencia en ningún otro lugar del mundo. Uno de los acontecimientos que en la Edad Media afectó no ya a la España cristiana, sino a todo Occidente, fue el descubrimiento de la tumba en la que supuestamente se halla enterrado el apóstol Santiago. Un hecho que en la Europa de las Cruzadas no podía tener mayor trascendencia, en la medida en que ofrecía un peregrinaje alternativo a los inaccesibles santos lugares.
Y si el Camino de Santiago creó vías de comunicación, iglesias y albergues a partir del centro y el norte de Europa, en Compostela dio lugar, a lo largo de los siglos, a una de las ciudades más bellas y armoniosas de España. Lo mismo puede decirse de la catedral, ya que no hay estilo en la ciudad, desde el románico hasta el barroco, que no se encuentre también representado en la catedral, y con similar elegancia en la entrega de un estilo a otro. El factor clave del prestigio de Santiago residía en el hecho de que donde las cruzadas habían fracasado, la reconquista en España había triunfado. De ahí que el aspecto más popular del apóstol fuese el de Santiago Matamoros, hoy muy poco correcto políticamente. Paradójicamente, la paz espiritual sumada a la temporal propiciaba el carpe diem, la alegría de vivir la vida, es decir, los placeres a ella asociados. Una idea de profundo arraigo que se traduce hoy día en la peculiar animación callejera de las calles compostelanas. Al-Ándalus, la antigua España musulmana, es, si no el único, sí el de mayor relieve de los territorios en los que el Islam se ha visto obligado a replegarse. De ahí la nostalgia con que aún hoy es recordada su pérdida en todo el mundo islámico, la pérdida de algo casi con ribetes de paraíso. Y es que si la España cristiana era ganadera y cerealista, la musulmana era un verdadero vergel, merced a la infraestructura agrícola creada por los romanos. Y en coincidencia con esa tradición, el clima. Un clima que en lugares como Salobreña permite cultivos de carácter tropical tales como el mango, el aguacate y la caña de azúcar. Terminada la Reconquista con la caída del Reino de Granada, la Alpujarra se convirtió en el último reducto de los moriscos o musulmanes conversos. La obsesión de la sociedad cristiana por la llamada pureza de sangre, unida al hecho de que los moriscos seguían manteniendo relación con los musulmanes de la otra orilla del Mediterráneo, continuó creando toda clase de incidentes que culminaron con su expulsión definitiva. La comarca, tan frondosa como escarpada, fue repoblada por campesinos venidos de otros puntos de la península. Pueblos luminosos y aislados, inconfundibles.
varias cosas en Al-Ándalus sin equivalencia en el mundo musulmán de la época, del mismo modo que su esplendor tampoco tuvo equivalencia en el mundo cristiano. Y es que, paradójicamente, el saber de la antigüedad clásica que Europa empezó a recuperar en el Renacimiento se había salvado gracias en buena parte a la España musulmana. Un papel que no se limitó a la mera traducción, como bien expresa la belleza de la Alhambra, una belleza sin precedentes tanto en Oriente como en Occidente. También hay que decir que la España musulmana se superpuso a la porción más intensamente romanizada de la península, haciendo suyas infraestructuras, hábitos y conocimientos propios de esta. Y de la misma forma que los arcos de la mezquita de Córdoba son de hecho visigóticos, lo que los cristianos llamaron teja árabe era en realidad la teja romana, elemento prácticamente desconocido por los árabes. Algo parecido podría decirse de los jardines y del papel que en ellos juega el agua, cuyo antecedente más próximo es Villa Adriana, en Roma. Un modelo que a su vez los romanos habían tomado de los persas. Comparada con las múltiples sugerencias de la Alhambra, la realidad representada por los reyes católicos tal vez pueda parecer tosca y poco refinada. Posiblemente lo fue, pero respondía a un designio que apuntaba al futuro, a un futuro en cuya dinámica no había lugar para un estado de espíritu como el que hizo posible la Alhambra. La importancia de Sevilla fue superior a la de Granada, tanto en la España musulmana como anteriormente en la España romana. Pero las huellas de uno y otro periodo
se vieron paulatinamente disminuidas por el peso de la relación con los virreinatos americanos, de los que Sevilla se convirtió en obligada antesala. El hecho de que el barrio de Santa Cruz no sea desde hace siglos el barrio judío no resta esplendor a sus calles. Tampoco el que la significación de los monumentos árabes sevillanos tenga poco que ver con la original disminuye en nada su belleza. En Sevilla todo se ensambla y armoniza, y en sus calles, y plazas, y palacios, y jardines, los estilos gótico y renacentista se mezclan sin mayor problema que el neoclásico y el barroco. La catedral y su entorno y los reales alcázares ofrecen la mejor muestra de ello. Uno de los ejemplos más ilustrativos del peso del comercio con América en la vida sevillana es el que representa la antigua fábrica de tabaco, hoy universidad. Pero sin duda, el más relevante lo constituye el Archivo de Indias, registro central de cuantos documentos oficiales generaba la Administración de las Américas. Una de las pocas ventajas de la burocracia colonial ha sido a la larga su minuciosidad, ya que en los archivos de la antigua Casa de Contratación se guardan tanto los testimonios más decisivos acerca del pasado colonial de los países americanos como los detalles en apariencia más nimios, pero en modo alguno faltos de valor. Sevilla se ha convertido en una gran ciudad y, como es habitual en estos casos, el centro histórico pierde paulatinamente carácter popular para entregarse a ese ciudadano ocasional que es el turista.
El protagonismo de Sevilla respecto a cuanto se relaciona con las Indias estaba basado en la importancia de su puerto. Cuando los puertos fluviales entraron en declive frente a otros más directamente marítimos, Sevilla no tuvo otro remedio que el de renunciar a ese protagonismo. El declive de Sevilla coincidió con el auge del puerto de Santa María, igualmente fluvial, pero a 2 pasos de la bahía de Cádiz. Desde ahí se avistaba la llegada de los veleros con tiempo suficiente para empezar a negociar el cargamento. Las casas de esos comerciantes, los llamados cargadores de Indias, eran con frecuencia verdaderos palacios. Como palaciega, a la vez que industrial, suele ser también la arquitectura de las bodegas que se concentran en la ciudad, reflejo de una de las actividades principales de la comarca. El último puerto que protagonizó el comercio con América fue el de Cádiz. Sin duda el que reunía mejores condiciones, aunque fuese más vulnerable a un eventual ataque militar. Los fenicios conocían bien las cualidades de la bahía de Cádiz, y aunque se hallase situada fuera de las aguas del Mediterráneo, hicieron de ella su principal base de operaciones en la península ibérica. Una presencia que se remonta a hace ya más de 3000 años y que se prolongó aproximadamente lo mismo que la romana y la musulmana. Sus respectivos límites territoriales son además casi superponibles. Y es que si los fenicios facilitaron la romanización facilitó el asentamiento de la cultura musulmana, más cultivada que la cristiana de la época. En el Cádiz actual, los vestigios de estas 3 culturas son casi imperceptibles. El perfil de la ciudad es hoy predominantemente neoclásico y barroco, el que corresponde a su periodo de mayor prosperidad. Más que del pasado remoto, Cádiz nos habla de Hispanoamérica. Solo que no se trata de que Cádiz haga pensar en tal o cual ciudad americana. Al contrario, es Hispanoamérica la que se parece a Cádiz.